Ya dejó. Bien, entonces vamos a arrancar. Gracias a todos por conectarse. Entonces, hemos estado avanzando en el néctar de la devoción y vamos a entrar al capítulo 30, ¿verdad, Tigi? Bueno, tío, ayer leímos parte del capítulo 30, leímos hasta violencia, confusión, pereza, confusión, muerte, pereza, inercia, venganza, encubrimiento, recuerdo, argumentación, ansiedad, cavilación, firmeza, felicidad, anhelo y violencia. Eso fue lo que leímos el día de hoy. Excelente. Ya, entonces, arrancaremos desde ahí, por favor. Entonces, estamos en el capítulo 30, ya es la segunda parte del capítulo 30. Ok, perfecto. Arrogancia. Arrogancia que culmina en palabras deshonrosas. En el Vigavad Madhava, Jatila, la suegra de Radharani, comenzó a criticar a Krishna de la siguiente manera. Krishna, tú estás parado aquí y Radharani, que acaba de casarse con mi hijo, también está parada aquí. Y yo los conozco a ustedes dos muy bien, así que, ¿cómo no voy a estar muy ansiosa de proteger a mi nuera de tus ojos danzarines? Este es un ejemplo de palabras deshonrosas usadas para criticar a Krishna indirectamente. De manera similar, una vez algunas de las gopis comenzaron a dirigirse a Krishna con estas palabras deshonrosas. Mi querido Krishna, eres un ladrón de primera clase, así que, por favor, vete de aquí inmediatamente. Sabemos que quieres un Chandravali más que nosotros, pero de nada sirve que la alabes ante nosotras. Por favor, no contamines el nombre de Radharani en este lugar. Ese es otro ejemplo de palabras deshonrosas que se lanzan a Krishna en medio del amor extático. Existe otro pasaje en el 10º canto, capítulo 31, verso 16, en el Srimad Bhagavatam, cuando todas las gopis salieron de sus casas para encontrarse con Krishna en el bosque de Vrindavan. Krishna rehusó aceptarlas y les pidió que regresaran a casa, dándoles una instrucción moral. En esa ocasión, las gopis hablaron de la siguiente manera. Querido Krishna, se siente una gran aflicción al estar lejos de tu presencia y una felicidad extrema con tan solo verte. Por ello, todas hemos dejado a nuestros esposos, parientes, hermanos y amigos y simplemente hemos venido a ti, cautivadas por el sonido de tu flauta trascendental. Oh tú, el infalible, es mejor que sepas la razón por la que hemos venido aquí. En pocas palabras, estamos aquí solo porque hemos quedado cautivadas por el dulce sonido de tu flauta. Todas nosotras somos muchachas hermosas y tú eres tan tonto que estás rechazando nuestra compañía. No conocemos a nadie, aparte de ti, que perdería esta oportunidad de relacionarse con muchas jóvenes en plena noche. Este es otro ejemplo de insultos indirectos usados contra Krishna en medio del amor extático. Envidia. En el Patyavali se indica que una vez una de las amigas de Radharani se dirigió a ella del modo siguiente. Mi querida amiga, por favor no te enorgullezcas demasiado porque Krishna te haya decorado la frente con su propia mano. Es posible que Krishna todavía se sienta atraído a alguna otra joven hermosa. Veo que la decoración que llevas en la frente está muy bien hecha, por lo que parece que Krishna no estaba muy alterado cuando la pintó. De lo contrario, no habría podido dibujar unas líneas tan exactas. Ese es un ejemplo de envidia provocada por la buena fortuna de Radha. En el 10º canto, capítulo 30, verso 30, en el Srimad Bhagavatam, se encuentra el siguiente pasaje. Cuando las gopis estaban buscando a Krishna y Radha, después del baile rasa, comenzaron a hablar así entre ellas. Hemos visto las huellas de Krishna y de Radha en el suelo de Vrindavan, y esas huellas nos están ocasionando un gran dolor.
porque aunque Krishna lo es todo para nosotras, esa muchacha es tan astuta que se lo ha llevado ella sola y está gozando de sus besos sin compartirlo con nosotros. Este es otro ejemplo de la envidia de que es objeto la buena fortuna de Srimati Radharani. Algunas veces, cuando los pastorcillos jugaban en los bosques de Vrindavan, Krishna jugaba en un grupo y Balarama jugaba en otro. Entre los dos bandos había competencia y lucha fingida. Y cuando el bando de Krishna era vencido por Balarama, los niños decían: si el bando de Balarama permanece victorioso, entonces no hay nadie que sea más hábil que nosotros en todo el mundo. Ese es otro ejemplo de envidia en medio del amor extático. Desvergüenza. En el 10º canto, capítulo 52, verso 41, en el Srimad Bhagavatam, Rukmini le dirige una carta a Krishna de la siguiente manera: mi querido e inconquistable Krishna, el día de mi matrimonio ha sido fijado para mañana. Te pido que vengas a la ciudad de Vidarbha sin anunciarte. Después, haz que tus soldados y comandantes rodeen sorpresivamente a todas las fuerzas del rey de Magadha y las venzan. Y adoptando así los métodos de los demonios, por favor, ráptame y cásate conmigo. De acuerdo con el sistema védico, existen 8 clases de matrimonios, uno de los cuales se llama Rakshasa Vivaha. El término Rakshasa Vivaha se refiere al acto de raptar a una joven y casarse con ella a la fuerza. Esto se considera que es un método demoníaco. Cuando Rukmini iba a casarse con Sisupala por decisión de su hermano mayor, le escribió a Krishna la carta antes mencionada pidiéndole que lo raptara. Este es un ejemplo de desvergüenza en medio del amor extático por Krishna. Una de las gopis dijo: que la dulce flauta de Krishna sea arrastrada por las olas del Yamuna y que caiga en el océano. El dulce sonido de esa flauta es tan desvergonzado que nos hace perder toda compostura ante nuestros superiores. Mareo. Todas las tardes, al ponerse el sol, Krishna regresaba de los pastizales en donde cuidaba a las vacas. Algunas veces, cuando la madre Yasoda no oía el dulce sonido de su flauta, se llenaba de preocupación y debido a ello se mareaba. Por consiguiente, también es posible que se produzca un mareo a causa de la ansiedad en medio del amor extático por Krishna. En una ocasión en que Yasoda había atado a Krishna, ella se puso a pensar lo siguiente: el cuerpo de Krishna es muy suave y delicado. ¿Cómo pude atarlo con una cuerda? Al pensar eso, Yasoda se confundió y le dio un mareo. Las gopis recibían la orden de sus superiores de cerrar las puertas con cerrojo durante la noche, pero ellas estaban tan libres de preocupaciones que no cumplían muy estrictamente con esa orden. Algunas veces, por pensar en Krishna, se sentían tan seguras de no correr ningún peligro que por la noche se acostaban en los patios de sus casas. Este es un ejemplo de mareo en medio del amor extático, debido al afecto natural por Krishna. Pudiera hacerse la pregunta de por qué a los devotos de Krishna los puede atacar el mareo, que generalmente se considera que es una señal de la modalidad de la ignorancia. En respuesta a esa pregunta, Sri Jiva Goswami ha dicho que los devotos del Señor Krishna siempre están por encima de todas las modalidades de la naturaleza material. Cuando ellos se sienten mareados o se duermen, no se considera que estén durmiendo bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza, sino que se acepta que están en un trance de servicio devocional. En el Garuda Purana hay una declaración concluyente sobre los yogis místicos que están bajo la protección directa de la Suprema Personalidad de Dios. En las 3 etapas de su conciencia, es decir, cuando están despiertos, cuando están soñando y cuando están profundamente dormidos, los devotos están absortos en el pensamiento acerca de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, como están completamente absortos en pensar en Krishna, no duermen. Somnolencia. Una vez, mientras el señor Baladeva dormía, comenzó a hablar y dijo lo siguiente: oh Krishna, el de los ojos de loto, las aventuras de tu infancia se manifiestan tan solo en virtud de tu propia voluntad. De modo que, por favor, acaba inmediatamente con el orgullo necio de esta serpiente Kalilla. Al decir esto, el señor Baladeva sorprendió a los yadus reunidos y los hizo reír durante un buen rato. Luego, bostezando con tanta fuerza que se le formaron en el abdomen, el señor Baladeva, el que llevaba el arado, siguió durmiendo profundamente. Ese es un ejemplo de somnolencia en medio del amor extático. Atención, un devoto dijo una vez:
Ya he conquistado la modalidad de la ignorancia y ahora estoy en el plano del conocimiento trascendental. Por lo tanto, me dedicaré solamente a buscar a la suprema personalidad de Dios. Este es un ejemplo de atención en medio del amor estático. La atención trascendental es posible cuando se ha vencido por completo la condición ilusoria. En esa etapa, cuando se está en contacto con cualquier reacción de los elementos materiales, tales como el sonido, el olor, el tacto y el gusto, el devoto se da cuenta de la presencia trascendental de la suprema personalidad de Dios. En ese estado, los síntomas de éxtasis, por ejemplo, el erizamiento del vello, del cuerpo, los ojos que se le voltean y el despertarse en medio del sueño, se ponen en manifiesto persistentemente. Cuando Srimati Radharani vio a Krishna por primera vez, repentinamente llegó a tener conciencia de toda la felicidad trascendental y las funciones de los diferentes miembros del cuerpo se le paralizaron. Cuando Lalita, su compañera constante, le murmuró en el oído el santo nombre de Krishna, Radharani de inmediato abrió bien los ojos. Ese es un ejemplo de la atención que se manifiesta por oír el sonido del nombre de Krishna. Un día, en son de broma, Krishna le informó a Radharani: mi querida Radharani, voy a renunciar a tu compañía. Al decir esto, él desapareció de inmediato. Radharani quedó tan afligida con ello que cambió el color y al instante cayó sobre el suelo de Brindavan. Ella prácticamente había dejado de respirar, pero cuando olió el aroma de las flores que había en el piso, despertó en éxtasis y se levantó. Ese es un ejemplo de la atención trascendental que se manifiesta por oler. Mientras Krishna tocaba el cuerpo de una gopi, ésta se dirigió a una compañera de la siguiente manera: mi querida amiga, ¿de quién es la mano que me está tocando el cuerpo? Yo me había asustado mucho al ver el oscuro bosque que está a orillas del Yamuna, pero de repente el toque de esa mano me ha salvado de un ataque de histeria. Ese es un ejemplo de la atención que se manifiesta por tocar. Una de las gopis le informó a Krishna: mi querido Krishna, cuando desapareciste de la arena del baile rasa, Radharani, nuestra amiga más querida, inmediatamente cayó al suelo y perdió el conocimiento. Pero después de eso, cuando le ofrecí algunos remanentes de las nueces de betel que tú habías masticado, al instante volvió en sí con síntomas de júbilo en el cuerpo. Este es un ejemplo de la atención que se manifiesta por el saborear. Una noche, Srimati Radharani se puso a hablar en medio de un sueño. Mi querido Krishna, dijo ella, por favor ya no me hagas más bromas. Por favor detente y ten la bondad de tampoco tocarme la ropa. De lo contrario, se lo contaré a las personas mayores y descubriré todo tu atrevido comportamiento. Mientras ella hablaba así en medio de su sueño, se despertó repentinamente y vio a algunos de sus superiores parados ante ella. Eso hizo que Radharani se sintiera avergonzada y bajara la cabeza. Ese es un ejemplo de la atención que se manifiesta al despertarse en medio del sueño. Existe otro ejemplo de eso. Un mensajero de Krishna llegó hasta Srimati Radharani mientras ella dormía, y Radharani se despertó en el acto. De manera similar, cuando Krishna comenzó a tocar su flauta por la noche, todas las gopis, las hermosas hijas de los pastores de vacas, se despertaron inmediatamente. Hay una comparación muy hermosa a este respecto. La flor de loto está a veces rodeada por cisnes blancos y otras veces por negros abejorros que recogen su miel. Cuando hay truenos en el cielo, los cisnes se van, pero los abejorros se quedan a disfrutar de las flores de loto. El sueño de las gopis es como los cisnes blancos y el sonido de la flauta de Krishna es como un abejorro. Cuando sonó la flauta de Krishna, los cisnes blancos que representan el sueño de las gopis fueron desterrados de inmediato y el sonido del abejorro de la flauta comenzó a disfrutar de la flor de loto de la belleza de las gopis. Capítulo 31. Síntomas adicionales. Todos los 33 síntomas de amor extático que se mencionaron anteriormente se llaman vyabhichari o perturbadores. Todos esos síntomas se refieren a estos aparentemente perturbados, pero aún esos estados perturbados se encuentran en un intenso amor extático por Krishna. Sin embargo, estos síntomas pueden dividirse en 3 grupos, de primera, de segunda y de tercera clase. Existen muchos síntomas perturbadores en el amor extático, tales como la envidia, la ansiedad, el orgullo, los celos, la conclusión, la cobardía, la indulgencia, la impaciencia, el anhelo, el arrepentimiento, la duda y la desvergüenza.
Esos síntomas se incluyen en los 33 estados de amor extático. Srila Rupa Goswami ha analizado muy bien las diferentes clases de síntomas perturbadores, y aunque es muy difícil encontrar los equivalentes exactos en el español de muchas de las palabras en sánscrito que se usan aquí, el análisis que él ha hecho se representará a continuación. Cuando alguien se vuelve malicioso al ver que otro progresa en la vida, su estado mental generalmente se llama de envidia. Cuando alguien se asusta al ver un relámpago en el cielo, este temor produce ansiedad, de modo que el temor y la ansiedad pueden tomarse como una sola cosa. El deseo de alguien de ocultar su verdadera mentalidad se llama avajita o encubrimiento, y el deseo de manifestar superioridad se llama orgullo. Esos dos síntomas pueden clasificarse bajo el título de presunción. En una actitud presuntuosa se encuentran tanto el avajita como el orgullo. El no poder tolerar una ofensa que comete otro se llama amarsa. Y el no poder tolerar la opulencia de otro se llama celos. Tanto los celos como el amarsa son producto de la intolerancia. La facultad mediante la cual uno puede establecer el significado correcto de una palabra puede llamarse capacidad de conclusión. Y antes de llegar a esa conclusión definitiva acerca del significado, debe haber una consideración cuidadosa. Luego, el acto de considerar está presente mientras se establece una conclusión. Cuando alguien se presenta a sí mismo como ignorante, su actitud se llama humilde. Y cuando hay ausencia de entusiasmo, su actitud se llama cobarde. Por lo tanto, en la humildad algunas veces también hay cobardía. Cuando la mente es estable, se llama firme, y la facultad de tolerar las ofensas de los demás también se llama firmeza. De esa manera, el perdón y la firmeza pueden ser sinónimos. El estar ansioso de que pase el tiempo se llama impaciencia, y cuando uno ve algo maravilloso, se dice que se maravilla. La impaciencia puede surgir cuando se está maravillado, por lo que la impaciencia y el estar maravillado pueden ser sinónimos. Cuando la ansiedad está en su etapa latente, se llama anhelo. Por consiguiente, la ansiedad y el anhelo también pueden ser sinónimos. Cuando alguien se siente arrepentido de alguna ofensa, su sentimiento se llama vergüenza. Así pues, la vergüenza y el arrepentimiento pueden ser sinónimos. La duda es uno de los aspectos del argumento. Después de mostrar desvergüenza, uno se inquieta. Por lo tanto, la inquietud y la desvergüenza pueden ser sinónimos. Cuando todos esos síntomas se incluyen en el amor extático, se llaman sanchari, o síntomas extáticos que existen continuamente. Todos estos síntomas son trascendentales y se presentan de diferentes formas, actuando e interactuando bajo diferentes condiciones. Dichos síntomas son como la correspondencia de amor que hay entre el amante y el ser amado. Cuando una persona siente envidia o ha sido difamada, puede que le cambie el color del cuerpo. Esto puede clasificarse como vibhava o subéxtasis. Algunas veces la ilusión, el colapso y una gran ansiedad también se considera que son vibhava. Cuando hay muchos de estos síntomas, sencillamente se pueden agrupar todos bajo un título de amor extático. Srila Rupa Goswami dice que el miedo, el sueño, la fatiga, la pereza y la locura provocada por la embriaguez se agrupan algunas veces bajo el título de síntomas continuos de amor extático, que se deben a una fuerte atracción. Los argumentos falsos, la determinación, la constancia, el recuerdo, la alegría, la ignorancia, la humildad y la inconsciencia son también diferentes síntomas del amor extático. La dependencia también se agrupa bajo la categoría de amor extático y se puede dividir en dependencia superior y dependencia inferior. Rupa Goswami comprueba las diferencias directas que hay entre dependencia superior e inferior, las cuales se presentarán en el momento oportuno. Un devoto exclamó: «Oh, no puedo ver el distrito de Mathura, aunque con solo oír el nombre de Mathura, el vello del cuerpo se me eriza. No puedo ver ese lugar. Entonces, ¿de qué me sirven los ojos?». Este comentario revela una gran ansiedad por ver el distrito de Mathura como resultado de un gran apego a Krishna.
Existe otro ejemplo de ese gran apego a Krishna expresado por Bhima cuando empezó a murmurar: mis brazos son como rayos, pero a pesar de ellos no puede destrozar a Sisupala mientras él blasfema contra Krishna. Por lo tanto, ¿de qué me sirven estos fuertes brazos? En este caso, Bhima se enojó e influenciado por esa ira, su desesperación se llegó a convertir en causa de un gran apego a Krishna. Este caso puede descubrirse como un ejemplo de un gran apego a Krishna en medio de la ira. Cuando Arjuna fue testigo de la manifestación de la forma universal de Krishna, cuyos deslumbrantes dientes estaban prácticamente devorando la existencia misma del universo, la boca se le secó. En esa ocasión Arjuna se olvidó de sí mismo y no podía comprender qué era Arjuna, el amigo de Krishna, pese a que él siempre dependía de la misericordia de Krishna. Este incidente es un ejemplo de dependencia inferior. Algunas veces, las actividades horribles también fomentan un gran amor extático por Krishna. Ese estado mental se llama temor extático bajo la influencia de la ilusión. En el 10º canto, capítulo 23, verso 40 del Srimad Bhagavatam, se encuentran las siguientes palabras de los brahmanas que están celebrando sacrificios. Todos nosotros hemos nacido en medio de 3 condiciones ventajosas. Pertenecemos a elevadas familias brahmanas. Hemos recibido ceremoniosamente el cordón sagrado y también hemos sido debidamente iniciados por un maestro espiritual. Pero ¡ay de nosotros! A pesar de todas estas ventajas, estamos condenados. Incluso nuestra observancia de brahmacharya está condenada. Los brahmanes comenzaron a condenar así a sus propias actividades. Ellos se dieron cuenta de que a pesar de estar tan elevados por su origen, educación y cultura, todavía estaban bajo el hechizo de la energía ilusoria. Ellos también admitieron que aún grandes yogis que no son devotos del Señor están cubiertos por la influencia de la energía material. Esta clase de desesperación que sentían los brahmanas que celebraban las ceremonias rituales no muestra prácticamente ningún apego a Krishna. Sin embargo, existe otra desesperación que sí demuestra un apego a Krishna. Cuando el demonio toro atacó a las doncellas de Braja, ellas comenzaron a gritar: querido Krishna, por favor, sálvanos, estamos perdidas. Eso es desesperación con apego a Krishna. Cuando el demonio Keshi fue asesinado por Krishna, Kamsa se desesperó y dijo lo siguiente: Keshi Daitya era tan querido para mí como mi propia vida, pero ha sido matado por un niño pastorcillo que es vulgar, maleducado e ignorante en la lucha. Aunque yo he vencido al Rey del Cielo sin dificultad, aún así no conozco el valor de la vida. Como esa desesperación tiene un ligero toque de apego a Krishna, se considera que es un reflejo de amor extático en medio de la desesperación. Una vez Kamsa increpó a Akrura con las siguientes palabras: eres tan tonto que aceptas a un pastorcillo como la suprema personalidad de Dios, tan solo porque ha vencido a una indefensa serpiente de agua. Puede que el muchacho haya levantado una piedrecilla llamada colina de Govardhana, pero más sorprendente que eso es su declaración de que este muchacho es la personalidad de Dios. Ese es un ejemplo de un elemento opuesto maliciosamente, producto de la desesperación en medio del amor extático por Krishna. Un devoto trató de consolar a un árbol Kamdamba cuando éste se lamentaba porque Krishna no había tocado ni siquiera su sombra. El devoto dijo: mi querido árbol Kamdamba, no te preocupes, justo después de vencer a la serpiente Kaliya en el río Yamuna, Krishna vendrá a satisfacer tus deseos. Este es un ejemplo de una desesperación indebida en medio del amor estático por Krishna. El águila Garuda, la transportadora de Vishnu, dijo una vez: ¿quién puede ser más puro que yo? ¿Dónde hay otro pájaro como yo, tan capaz y competente? Puede que Krishna no me quiera, puede que no desee unirse a mi bando, pero aún así tiene que aprovechar mis alas. Este es un ejemplo de desesperación en medio de la actitud neutral de amor estático. Los síntomas del amor estático algunas veces se agrupan bajo 4 títulos: generación, conjunción, conjunto y satisfacción. Una vez Krishna le dijo a Radharani: mi querida amiga, cuando trataste de encontrarte a solas conmigo por la mañana, tu amiga Mekala se quedó hambrienta de envidia. Mírala nada más. Mientras Krishna bromeaba con Radharani de esa forma, Radharani movió sus hermosas cejas
con enfado. Rupa Goswami reza por que todos lleguemos a ser bendecidos por ese movimiento de las cejas de Srimati Radharani. Ese es un ejemplo de la generación de malicia en medio del amor estático por Krishna. Una noche después de que la demonia Putana había sido matada, se pudo ver al bebé Krishna jugando sobre el pecho de ella. Al ver eso, Yasoda se quedó aturdida por algún tiempo. Ese es un ejemplo de la conjunción de varios síntomas de amor estático. La conjunción puede ser auspiciosa o no serlo. El hecho de que la demonia Putana hubiera sido matada era auspicioso, pero que Krishna jugara sobre su pecho en la oscuridad de la noche sin que hubiera nadie que lo pudiera ayudar en caso de tener problemas, no era auspicioso. Yasoda se encontró entre lo auspicioso y lo no auspicioso. Después de que Krishna acababa de aprender a caminar, él entraba y salía de la casa con mucha frecuencia. Yasoda se sorprendió y dijo, este niño es demasiado inquieto y no se le puede controlar. Él anda incesamente por todo el vecindario de Gokula. Y después regresa y entra en la casa. Me doy cuenta de que el niño no tiene ningún temor, pero a pesar de su valor, a mí cada vez me da más miedo de que vaya a caer en algún peligro. Una vez más, ese es un caso de la conjunción de dos elementos opuestos. El niño no tenía ningún temor, pero al mismo tiempo Yasoda estaba temiendo que hubiera algún peligro. Aquí el peligro es la causa y los sentimientos de Yasoda están en conjunción de dos síntomas opuestos. Entre otras palabras, Yasoda sentía al mismo tiempo felicidad y duda, o un temor creciente. Cuando Devaki, la madre de Krishna, vio a su hijo muy contento en presencia de los luchadores en la arena de Kamsa, dos clases de lágrimas le rodaron simultáneamente por las mejillas. Unas eran calientes y otras eran frías. Ese es un ejemplo de una conjunción de júbilo y lamentación debido a diferentes causas de amor extático. Una vez, mientras Srimati Radharani estaba parada en la ribera del río Yamuna, en el bosque de Vrindavan, fue atacada por Krishna, que era más fuerte que ella. Aunque externamente ella expresó disgusto por este incidente, en su fuero interno estaba sonriendo y sentía una gran satisfacción. Externamente ella movió las cejas y simuló rechazar a Krishna. Mientras Radharani estaba de ese humor, se veía muy hermosa, y Srila Rupa Goswami glorifica su belleza. Ese es un ejemplo en el que se muestran sentimientos diversos en medio del amor estático, aunque la causa es una sola, Krishna. Algunas veces había grandes festivales en la casa de Nanda Maharaj y todos los habitantes de Vrindavan se reunían para celebrarlos. Durante uno de esos festivales, Srimati Radharani se presentó con un collar de oro que Krishna le había dado. Esto fue advertido de inmediato por la madre Yasoda, así como también por la madre de Radharani, porque el collar era demasiado largo para el cuello de ella. Al mismo tiempo, Radharani podía ver a Krishna muy cerca y también a su propio esposo, Abhimanyu. Así que todas estas cosas se combinaron para hacer que Radharani se sintiera muy avergonzada y con el rostro marchito se veía muy hermosa. En este caso hubo una combinación de vergüenza, ira, júbilo y lamentación. Este es un ejemplo de un conjunto de síntomas de amor estático. Kamsa dijo una vez, ¿qué daño puede hacerme este niño? Él no tiene poder. Un instante después, le informaron a Kamsa que el muchacho había matado a todos sus amigos. Entonces Kamsa, perplejo, comenzó a pensar, tal vez deba de ir inmediatamente a entregarme a él. Pero, ¿cómo puede hacer eso un gran guerrero? Y después de un momento pensó, ¿por qué había yo de temerle a él? Todavía hay muchos luchadores dispuestos a apoyarme. Pero en el mismo instante comenzó a considerar, el muchacho ciertamente no es común, porque él ha levantado la colina de Govardhana con la mano izquierda. ¿Qué puedo hacer, pues, a este respecto? Iré a Vrindavan y giré sufrimientos a todos los residentes de ese lugar. Sin embargo, ni siquiera puedo salir, porque el corazón me tiembla del miedo que me da ese niño. Este estado mental de Kamsa revela un caso de orgullo, lamentación, humildad, determinación, recuerdo, duda, ira y temor. De manera que 8 síntomas diferentes componían el estado mental de Kamsa. Ese es otro ejemplo de un conjunto de síntomas en medio del amor estático desesperado. Un devoto padre de una familia dijo una vez, mi señor, soy tan desdichado
que estos dos ojos nunca desean ver la gloriosa ciudad de Mathura. Por lo tanto, mis ojos están realmente condenados. Yo he sido bien educado, pero mi educación tan solo se ha usado en el servicio del gobierno. No he tomado en consideración el formidable factor tiempo, que es más fuerte que cualquier otra cosa, y que lo crea y que lo aniquila todo. ¿A quién le dejaré toda mi riqueza y fortuna? Me estoy volviendo cada vez más viejo. ¿Qué debo hacer? ¿Deberé ejecutar el servicio devocional desde aquí, desde mi casa? Eso no lo puedo hacer, porque tengo la mente atraída por la trascendental tierra de Vrindavan. Ese es un ejemplo de desesperación, orgullo, duda, paciencia, lamentación, determinación y anhelo. Un conjunto de 7 síntomas diferentes en medio del amor extático por Krishna. Hay un proverbio en sánscrito que dice, la desilusión da origen a la máxima satisfacción. En otras palabras, cuando el sentimiento o la ambición de uno llega a ser demasiado grande y no se ve cumplida, sino hasta después de lo que parece ser una tribulación sin esperanzas, ese cumplimiento se considera que brinda la máxima satisfacción. Una vez los pastorcillos de Vrindavan estuvieron buscando a Krishna en vano durante mucho tiempo, y por esa razón el rostro se les ennegreció y la piel se les veía descolorida. Justo entonces oyeron en la colina un débil sonido de la flauta de Krishna. Inmediatamente todos ellos se alegraron mucho. Ese es un ejemplo de satisfacción en medio de la desilusión. Tío, ¿quieres que continúe un poquito más o hasta ahí está bien? Podemos hacer una pausa ahí. Ya, Hay que perfecto. marcarlo porque nos quedan solo poco más de 4 minutos. Y Ya valdría lo la marqué. pena anotar 2 cosas hasta aquí. En realidad, una de ellas es que se necesita efectivamente una persona muy experta para analizar estos síntomas de amor por Krishna. Si ustedes van escuchando el análisis de esta combinación de emociones y además que se interpreten como síntomas de amor, es algo sumamente complejo, pero obviamente nos está a nosotros dando una idea de cómo son esos estados de personas que están naturalmente mucho más allá, avanzadas espiritualmente, y nos permite vislumbrar algo que algún día va a llegar si seguimos los pasos de los Vaishnavas. Hay algo interesante cuando se menciona, por ejemplo, la relación que había entre Kamsa y Akrura y las contradicciones que había en las decisiones de Kamsa. Ustedes saben que Kamsa era un demonio, ¿no? Un demonio muy poderoso, pero al mismo tiempo su identidad original era un devoto que era portero de Vaikuntha, ¿no? O sea, esos 2 devotos porteros de Vaikuntha, Jai y Vijay, fueron maldecidos a nacer como demonios. En realidad fueron maldecidos a nacer en el mundo material y ellos escogieron voluntariamente nacer como demonios porque solo iban a nacer 3 veces como demonios o nacer 7 veces en el mundo material como devotos. Y yo, no, 3 veces como demonios y regresamos. Entonces, no todos los demonios obviamente tienen este carácter, pero en el caso de Kamsa, a pesar de que era un demonio, su identidad original es uno de los porteros de Vaikuntha, entonces por eso tiene estos sentimientos encontrados, ¿no? Y en su conversación con Akrura también él revela algo de este carácter dual, ¿no? Contradictorio en sí mismo. Entonces vamos a quedar ahí. Muchas gracias a todos por participar. Vamos a hacer unos pranams y empezamos un kirtan. Y como de costumbre, los que quieran comentar o preguntar algo más se pueden reconectar después, ¿sí? Muchas gracias. Shiguru Guranga Gandharvika Giridhara Jai, Shiguranga Radharaman Jai. Jai Nityalila Pravishta Shibhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Jai, Nityalila Pravishta Shibhakti Rakshakshi Radha Goswami Maharaj Jai. Nityalila Pravishta Shibhakti Swami Prabhu Bhakti Jai, Nityalila Pravishta Bhakti Narayan Goswami Maharaj Jai.
Jai Om Vishnupada Bhakti Kavirthalanacharya Maharaj ki Jai Om Vishnupada Shri Bhakti Viruddha Bhavan Goswami Maharaj ki Jai Om Vishnupada Shri Prem Prakash Prabhu ki Jai Om Vishnupada Shri Jaya Pataka Maharaj ki Jai Om Vishnupada Jagaturu Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai Nityalila Prabhupada Gaur Kishore Das Maharaj Maharaj ki Jai Nityalila Prabhupada Satyanandan Bhaktivinoda Thakur ki Jai Vaishnava Sarvama Srinanda Babaji Maharaj ki Jai Anand Kutu Vaishnava ki Jai Namachari Hajar Thakur ki Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vikar Shri Guru Bhakti ki Jai Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kundara Kundari Govardhan ki Jai Vrindavan ki Jai Matadam ki Jai Jagannath Puram ki Jai Navadipam ki Jai Gangame ki Jai Gangame ki Jai Tulsi Narayan ki Jai Bhakti Devi ki Jai Harinam Sankirtan ki Jai Jai Gautam Nam Devi Hari Sanata Bhakti ki Jai toda la gloria a los otros reunidos, toda la gloria a los personajes reunidos, toda la gloria a Shri Guru Goranga, Jai Shri Guru Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu